¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al curso de desarrollo personal para poder elevar nuestra productividad profesional y también poder mejorar nuestra empleabilidad. Hoy vamos a hablar sobre los currículums vitae, vamos a hablar sobre cómo podemos hacer los currículums vitae de alto impacto. Esta sesión busca profundizar en este curso y darles las herramientas necesarias para poder elevar tanto su desarrollo personal como su desarrollo profesional y potenciar a ese profesional que ustedes quieren ser. Denme unos segundos para poder ingresar a el Facebook para poder estar conectada, mucho más conectada con ustedes en caso tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. Pido que me den unos segundos, por favor. Una vez me conecte, empezamos. Perfecto, ahora sí, ya estoy con ustedes. Em, Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, de hecho soy consultora, soy docente y también soy emprendedora. Como les decía, el foco o este curso está enfocado para todas aquellas personas que están buscando mejorar sus niveles de empleabilidad, mejorar sus niveles de potenciarse como profesionales y poder alcanzar así cada una de sus metas personales. Deme un segundo, por favor. Creo que hay problemas con la transmisión. Ya, perdónenme, tenía que avisar. Igual voy a estar aquí conectada apenas se solucione el problema. Bueno, como les comentaba, este curso busca que ustedes puedan mejorar el profesional que son actualmente, puedan potenciarse para poder ser mucho más empleables de lo que son actualmente. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso y con mucho gusto voy a poder apoyarlos en brindarles estas herramientas. A través del curso hemos revisado algunas herramientas de habilidades personales que ustedes tienen que adquirir para poder elevar sus niveles profesionales y también hemos hablado actualmente ya de algunas circunstancias más técnicas, como por ejemplo, cómo deben actuar frente a una entrevista, cómo deben actuar frente a un assessment center y, en este caso, cómo deben realizar y trabajar sus propios currículums vitae. Entonces, ahora sí, al finalizar la sesión, ustedes van a lograr entender la importancia de poder construir un correcto currículum vitae y cómo este puede ayudar a impulsar y publicitar su propia marca personal, que era un término que estábamos viendo en una sesión pasada, cuando hablábamos de qué cosa era la empleabilidad. Y para eso vamos a hacer un pequeño recordaris de qué es la empleabilidad. Para eso quisiera que me ayuden a revisar esta marca y ver qué sienten ustedes cuando ven esta marca. ¿Qué recuerdo les evoca o a qué concepto lo pueden conectar? Bueno, claramente cuando esta frase, ¿no? Eres tu propia marca, es el término que deberíamos asimilar y asumir y hacer nuestro cuando hablamos de empleabilidad. Y es que empleabilidad no es otra cosa que asumir que nosotros somos nuestro mejor negocio. Nosotros tener esa propia tarjeta de presentación que no solamente represente una empresa, sino nos represente a nosotros mismos. Digamos que el currículum vitae es una herramienta que nos ayuda a poder trabajar esta propia marca personal. Vamos a definir qué es la empleabilidad. Muchas veces se suele pensar que la empleabilidad debe ser una preocupación de solo dos momentos, cuando nos quedamos sin empleo o o cuando nos queremos insertar laboralmente. Pero la verdad esto escapa de la realidad. La empleabilidad es un trabajo diario en el que a través de distintos factores vamos construyendo nuestra propia marca y negocio personal sin esperar una situación en específico, sin esperar quedarnos sin trabajo, sin esperar querer ascender de un trabajo. Antes de tomar alguna decisión respecto a nuestra empleabilidad, debemos plantearnos qué queremos hacer con nuestras vidas. Y es que la empleabilidad es una actitud. La empleabilidad no es solamente
bueno, no tengo trabajo, entonces ahora sí debo hacer un currículum vitae. O no tengo trabajo, entonces tengo que actualizar mi currículum vitae. No, la empleabilidad es una actitud que te hace entender que tú eres tu propio mejor negocio. Esa actitud que demuestra que tú tienes que trabajar de manera constante contigo mismo porque los servicios que ofreces, tanto de manera dependiente en una empresa o de manera independiente en otra empresa, corresponden a todo tu esfuerzo, a la actualización constante que hayas podido tener en algunos cursos, a las habilidades que has podido ir desarrollando, y es eso lo que te va a ayudar a mantenerte empleable a través del tiempo. Esa actitud que busca que tú puedas ser empleable sin importar las circunstancias, sin importar los problemas y que siempre puedas mantenerte con trabajo, esa es la empleabilidad. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos con trabajo de manera constante si de repente hay problemas en las empresas donde estamos y nos despiden, o si de repente es difícil empezar un negocio? Es que eso es la empleabilidad, es poder fortalecer no solamente en conceptos, sino en habilidades personales, en habilidades de autogestión, en habilidades de creatividad, en habilidades de inteligencia emocional, las herramientas necesarias para poder estar preparados en todo momento. Recuerden lo que conversábamos, ¿no? El entorno nos puede condicionar, pero no nos define. El entorno puede, de alguna manera, mostrar ciertos problemas o ciertas amenazas que pueden dilatar o hacer más difícil nuestra toma de decisiones, pero no nos define. Si nosotros tenemos una meta y queremos concretarla, solo depende de nosotros y de nuestra propia autogestión y de entender que somos nuestro mejor negocio y como tal debemos cuidar no solamente nuestros conocimientos y nuestras habilidades, sino cultivar nuestra propia marca personal. Así como un negocio que vende, debemos aprender a vender, debemos aprender a tener un buen mercado, en este caso una buena cantidad de relaciones que nos permitan darnos a conocer, que nos sirvan como refuerzo al momento de presentarnos a este mundo laboral. ¿Cómo mejorar nuestra empleabilidad? La empleabilidad es la capacidad individual de desarrollar competencias, gestionar redes de contacto, de manera que siempre podamos decidir sobre el propio proyecto de carrera profesional que queremos tener. Eso es la empleabilidad. La empleabilidad es esa capacidad individual de poder desarrollar competencias, gestionar redes de contacto, de manera que siempre podamos decidir sobre el propio proyecto de carrera profesional que queremos tener. Para eso debemos enfocarnos en el desarrollo y sostenibilidad de nuestra empleabilidad. Debemos enfocarnos también en que una persona que tenga mayor número de competencias claramente va a lograr aumentar su posibilidad de mantener tanto su empleo actual, así como de poder acceder a futuros cargos trascendentes en su desarrollo. También debemos incrementar y fortalecer nuestras competencias para continuar siendo atractivos en el mercado a través del tiempo, poder ser empleables. No solo basta tener conocimientos, no solamente basta con ser muy buenos con lo que hacemos, sino también es cómo lo hacemos, esas habilidades personales, esas competencias personales que nos ayudan a guiar nuestras propias competencias técnicas. Porque imaginen a un líder que tiene 2 maestrías, que tiene los conocimientos necesarios para poder ejecutar sus funciones, pero no sabe trabajar en equipo, no sabe comunicarse de manera efectiva para poder delegar las funciones. Esto automáticamente va a hacer que no logre sacar el máximo provecho del equipo de trabajo que tiene a su cargo. Entonces, para eso es más que importante que se pueda tomar en cuenta que las habilidades personales te ayudan a guiar, te ayudan a profundizar tus propias habilidades técnicas. Si queremos mejorar nuestra empleabilidad, debemos incrementar y fortalecer todas nuestras competencias, no porque unas son las hard skills y otras son las soft skills, de repente peyorativamente suenan menos importantes, no, quizás son las más importantes. De hecho, veíamos en una sesión anterior que está comprobado que solo el 20% de nuestro éxito se garantiza por nuestros conocimientos o nuestra inteligencia lógica. El otro 80% está determinado de todas nuestras habilidades personales, sobre todo de nuestra propia inteligencia emocional.
Si queremos mejorar nuestra empleabilidad, algunos consejos pueden ser disponer de un buen nivel cultural, practicar una conducta y un estilo de vida coherente, esto es muy importante, tener esa, si estás enfocado, ahora que las redes sociales de alguna manera no nos permiten tener tanta vida privada, tenemos que no rehusarnos a eso, sino saber que es así y vivir una vida con coherencia, una vida que respalde nuestra propia vida profesional. No les voy a decir que tiene que ser la misma y que tienen que compartir su vida privada, pero de alguna forma las personas o el mundo laboral que está con ustedes tiene que notar cierta sintonía, tiene que notar cierta coherencia entre lo que tú vendes, lo que tú muestras, tomando en cuenta que eres tu propio negocio, con lo que realmente vives en tu propia vida personal. Debes demostrar una conducta responsable y ética, ser capaz de generar valor para las empresas en las que trabajamos o nuestros propios emprendimientos, tener una proactividad frecuente, disponer de habilidades para trabajar en equipo, tener un buen control emocional y desarrollar niveles de autogestión y mejora continua. Esas son algunas de las características que debemos manejar, debemos superar si queremos mejorar nuestra empleabilidad. El hecho de poder tener un buen control emocional va a marcar un antes y después con nosotros. No debemos dejar de que nuestras emociones nos lideren para tomar decisiones, porque muchas veces no vamos a tomar las decisiones que realmente queremos tomar, sino nos estamos dejando llevar por lo que vivimos en el momento. ¿Cómo gestionar un currículum vitae? O mejor dicho, ¿qué es un currículum vitae? Siempre escuchamos currículum vitae, sabemos que tenemos que poner datos y lo tenemos que enviar, pero la pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué sirve el currículum vitae? El currículum vitae nos va a hacer tener el trabajo que queremos. ¿Qué busca el currículum vitae y por qué estamos teniendo una conferencia acerca de esto? Si quieren pueden dejar sus comentarios, yo los voy a leer. Bueno, les comento, un currículum vitae cumple en nuestra sociedad un fin específico, obtener una entrevista de trabajo. Y ese es un término que a veces confundimos. A veces pensamos que el currículum vitae es aquella herramienta que nos ayuda a conseguir trabajo. Y no es así. Un currículum vitae no nos ayuda a conseguir trabajo. Un currículum vitae nos ayuda a conseguir una entrevista. Digamos que el currículum vitae es esa primera herramienta que ayuda a generar el interés. Este documento debe transmitir la imagen profesional que le interesa al lector, de manera que sea una buena opción dedicar parte de su tiempo a entrevistarlo. Un currículum vitae es un documento publicitario. En este currículum tú tienes que lograr mostrar lo mejor de ti sin mentir y debe enfocarse en lo que, en lo que el puesto está requiriendo. Y para esto personalizar según el puesto que estás postulando. Sé que es mucha información, pero vamos a desarrollar cada una. Como les decía, el currículum vitae cumple el objetivo de obtener esa entrevista de trabajo. Si no hay currículum vitae, ¿por qué debería ese reclutador interesarse en ustedes? El reclutador va a recibir muchísimos documentos, muchísimos currículums, pero dependiendo de los currículums que tenga a la mano, alguno de ellos va a llamar su atención más que los otros. Y es a través de ese currículum que ustedes van a lograr obtener esa entrevista de trabajo, ese primer momento de conexión. Entonces podemos decir que el currículum vitae es esa llave que te hace entrar al primer contacto con la empresa, ese contacto que no puedes desperdiciar. Entonces, esa llave tiene que ser importante, esa llave te tiene que permitir ingresar y obtener esta entrevista de trabajo. Y de ahí ya todo depende de ese momento. Como les mencionaba, el reclutador va a tener distintos documentos, muchos currículums vitae. Por eso el currículum tiene que servir como una herramienta publicitaria. Recuerden, ustedes son su mejor negocio. Este documento tiene que buscar publicitarlos a ustedes, como si ustedes fueran un servicio, como si ustedes fueran un producto. Con ese foco deben gestionarlo, deben ejecutarlo, porque si no piensan así, no van a hacer un currículum que llame la atención lo suficientemente como para generar el interés y que puedan ser llamados a una entrevista de trabajo.
Otro punto, como les decía, es que un reclutador tiene muchos currículums que ver y muchas personas que entrevistar. La pregunta es, ¿por qué entrevistarlos a ustedes? Entonces, es ahí donde ustedes tienen que lograr encontrar ese truco perfecto para que los logren llamar. Y eso se ve a través de los currículums. Tienen que ser altamente ligeros, totalmente publicitarios, donde logren mostrar lo mejor de ustedes. No tienen que mostrar todo lo de ustedes, tienen que mostrar lo mejor de ustedes y no está mal que lo pongan. Por el contrario, recuerden, esto es solo una llave que va a permitirme llegar a la entrevista. Solo es eso, una llave que me logra llegar a la entrevista. En la entrevista voy a poder contar todo lo que no está en mi currículum. Eso es otro punto importante. A veces sentimos que en el currículum tenemos que poner todo porque, ¿por qué? Porque si realmente quisieran saber de ti, te lo van a preguntar en la entrevista. Así que en el currículum no tiene que ir todo. En el currículum tiene que ir lo que tú crees que es lo mejor, lo que crees que va más acorde al puesto, y ese punto es importante. Tienen que hacer ajustes necesarios al puesto que están postulando, porque eso tiene que verse en el reflejado en el currículum, y todo lo demás lo van a decir en la entrevista. Esto solo es un medio para que puedan ser contactados en la entrevista. ¿Qué datos e información tiene que tener nuestro currículum vitae? Empezamos por lo que no. No debe decir currículum vitae. Un currículum vitae nunca tiene que tener el título de currículum vitae, porque se sabe que es un currículum vitae. Un currículum tiene que tener en grande, en vez de título de currículum vitae, tiene que tener nombre y apellido, dirección, número de teléfono fijo y celular. Y si van a poner un número fijo, avisen en sus casas que es posible que los llamen, porque a veces dan información, nuestros familiares pueden dar información incorrecta acerca de nosotros, no haciéndolo a propósito, pero y vamos a perder oportunidades respecto a eso, tenemos que avisar. Tienes que tener tu correo electrónico, un correo electrónico formal que vaya de acuerdo con coherencia. No puede decir chiquita, preciosa, @hotmail.com, no, tiene que ser un correo que realmente tenga coherencia con lo que estás buscando, que sea lo más pulcro posible. Tu documento de identidad, debes poner experiencia laboral y el orden es del más reciente al más antiguo. No se pone el más antiguo al más reciente. Ojo, se pone el último que tuviste y luego vas bajando. Debes poner educación, grados de mayor relevancia van primero, entonces si tienes maestría, eso va antes de la educación universitaria, no es la que tuviste primero hasta la que tuviste al final, primero se pone la que tuviste al final, luego pones alguna especialidad, si es que has tenido, cuándo empezó, cuándo terminó y dónde la estudiaste. Formación escolar. Este punto es importante. A veces sentimos la necesidad de poner nuestra formación escolar. Y la verdad es que no es necesario. Si tenemos algún grado superior o instituto, etcétera, la formación escolar ya no es necesaria ponerla. Conocimientos técnicos, esto sí, pongamos en alguna parte cuáles son nuestros conocimientos en software, en idiomas, en otras habilidades distintas, también qué habilidades personales poseemos. Después vamos a hablar gráficamente cómo sería mejor ponerlas, pero esto es para que sepan qué información tiene que ir. Como les decía, información, habilidades personales, capacidad analítica, trabajo en equipo, liderazgo, logros, especificar lugar y detallar experiencia, qué actividades extracurriculares suelen hacer. Antes se solía poner hobbies, pero no es tan recomendarlo poner como hobbies simplemente, porque estás perdiendo un espacio importante. Actividades extracurriculares muestra una mayor disciplina. Entonces, por ejemplo, si perteneces a un grupo de fotografía, ponerlo y poner qué logros has tenido en este grupo. Si de repente te gusta cantar, de repente puedes poner que perteneces a un coro o que en algún momento perteneciste a un coro, porque eso va a reflejar algo que te gusta, un hobby tuyo, pero lo va a, lo va a aterrizar a través de una actividad extracurricular donde vas a poder mostrar un logro. Y por último, referencias laborales, mínimo 3, que pueden ser profesores, jefes, compañeros o personal a cargo. Mínimo 3. Nunca pongan menos de 3 personas en sus referencias laborales. Ahora, cuando hablamos de experiencia laboral, de logros y actividades extracurriculares, a un reclutador le es importante saber qué lograste, más allá de qué cosa hiciste, porque en realidad los conceptos se pueden aprender. El tema aquí es qué lograste, porque cuando mencionas algún evento,
algo que tú hayas podido lograr, estás mencionando también otras habilidades transversales importantes. Estás mostrando que no solamente dices que eres líder, sino que lo fuiste. No solamente dices que eres analítico, sino que lo fuiste. No solamente dices que supiste trabajar en equipo, sino que lo demostraste. Y eso es un punto importante. Por eso se ponen logros. No solamente se ponen en el currículum, sino que es importante para la entrevista. Entonces, tienen que ir a todo lo que pongan tiene que estar asociado de algún recuerdo, de algún ejemplo. ¿Cuáles son los pasos para poder elaborar un currículum vitae? Primero, armar la estructura del currículum. Antes de hacer un currículum, armen su estructura, sepan qué cosa va a ir. Escribe datos personales y de formación académica, reúne la información básica de tu experiencia, nombre de la organización, funciones, fechas. Yo les aconsejo, agarren lápiz y papel, hagan un pequeño borrador, dónde van a estar tus datos personales, cuál va a ser tu formación académica, cuáles son las experiencias que tuviste, las organizaciones con las que estuviste. Y recuerden que todo tiene que ir enfocado a el puesto que estás postulando. Recuerden, a veces pensamos que debemos tener un currículum vitae para todas nuestras postulaciones y eso no es así. Debemos saber reconocer las frases importantes dentro de esta postulación para poderlas resaltar dentro de nuestro currículum. De repente están pidiendo a alguien que sepa trabajar en equipo, entonces es importante que tú en tus logros o en tu experiencia laboral remarques esas frases porque son las que van a conectar con el reclutador. La foto. ¿Qué pasa con la foto? ¿Qué foto debemos poner en nuestro currículum vitae? Siempre hemos pensado que debemos poner la foto más formal que tengamos y no es necesariamente así. La foto, la palabra importante en un currículum es la coherencia. La foto tiene que ir acorde con lo que quieres mostrar. Entonces, dependiendo del rubro en el que te estás enfocando, dependiendo de las funciones que vas a realizar, es la foto que tienes que mostrar. Si de repente están pidiendo una persona jovial, no tiene que ser siempre la cara más seria que tengas o con la ropa más formal que tengas. Claramente un fondo neutro es bueno para que no llame la atención sobre tu rostro, un rostro sonriente, ese rostro con el que si ustedes vieran la foto y dijeran, con esta persona quiero trabajar, esa es la imagen que ustedes deberían mostrar. Entonces, si realmente el puesto requiere de una persona súper dura en toma de decisiones, uy, perdón, disculpen, un poco de bulla que no puedo controlar. Bueno, como les decía, si de repente el puesto requiere de una persona dura, de toma de decisiones duras, entonces quizás la imagen que tenga que mostrar en cierta medida es una persona así. Entonces tiene que haber siempre coherencia y sintonía, ¿no? Sintonía la foto con lo que se va a hacer. Otro punto importante es poder analizar orientándose al mercado. Investiga el tipo de trabajo que estás buscando y en función a esto identifica las habilidades que debes evidenciar. 1. Investiga sobre el área de trabajo y algunos colaboradores que han trabajado previamente ahí. ¿Qué habilidades son apreciadas en esa empresa? ¿Cómo puedo evidenciar que soy la persona con las habilidades requeridas? Piensa en las habilidades desarrolladas a través de tu formación académica, experiencia laboral y logros relevantes. Haz una lista y ubica señales que lo evidencien. Procura hacerlo a través de logros, méritos y menciones específicas. Procede en la redacción de manera objetiva y concreta. Ya, este punto es muy importante. Oriéntate al mercado. No uses un currículum vitae para todo. Si bien es cierto, tu currículum, vas a tener un currículum base que te va a servir como una estructura, es importante que logres identificar qué es lo que necesitan en ese puesto de trabajo que estás postulando. Porque una vez que tú logres identificar qué es lo que están buscando, vas a poder trabajar en función a tu currículum y hacer esos ajustes necesarios para poder evidenciar aquello que va totalmente en sintonía con lo que el puesto amerita. A ver, Dulce dice, tengo una duda, ¿en experiencia se puede poner las prácticas profesionales que tuviste? Sí, sí, a ver, sí, pero todo tiene que ir acorde a la oferta laboral. Si la oferta laboral, por ejemplo, te pide conocimientos en finanzas y tu último trabajo fue de recursos humanos, pero tus prácticas profesionales fueron en un área de finanzas, vale la pena que lo pongas. O si en tu
en el puesto de trabajo que estás postulando te piden algún logro en análisis y tú en tus prácticas profesionales tienes algún logro que hayas podido realizar en función a algún análisis estratégico, ponlo. Todo tiene que ir acorde. Si tienes 10 experiencias laborales, ¿no? Y antes de eso, 2 prácticas, quizás no sea tan necesario que pongas tus prácticas profesionales. Entonces, hay que ver bien a dónde estás postulando para que en función a esto puedas hacer los ajustes necesarios en tu currículum. Muy bien, Carlos, dice, si no hay experiencias laborales, ¿qué se podría poner? Logros. Los logros son básicos, dependiendo de dónde quieres postular. Entonces, hay que ver la oferta de trabajo y en esa oferta te van a pedir algunas experiencias y te van a pedir también algunas habilidades personales. Puede que no tengas experiencia laboral, pero sí puede que rebusques un poco, trates de pensar un poco cuáles han sido los logros que has tenido durante tu vida, ¿no? De repente en el colegio, en la universidad, en tu vida, perdón, en tu universidad, algún logro en específico que logre que de alguna manera manifieste que efectivamente tú tienes las habilidades que se está pidiendo en esa oferta laboral. Pero como les dije, no utilicen el mismo currículum para todas sus postulaciones. Hagan personalizaciones, aterrícenlo, hagan ajustes para que puedan mostrar lo que en verdad se está buscando en ese puesto. Y por último, hagan una buena revisión. Cuando piensen que su currículum está terminado, aún no lo está. Léanlo de nuevo, vean su redacción, es clara, la terminología se entiende, realmente se entiende lo que ustedes quieren mostrar, lo que quieren dar a entender. Es más, si pueden, muestren su currículum a su entorno de confianza, ¿no? A sus familiares, a su pareja, a sus amigos, a su entorno más cercano, que les digan qué es lo que entienden. Eso es bueno para saber si su redacción es la adecuada, si realmente están mostrando lo que quieren mostrar. Hagan una revisión gramatical, una revisión ortográfica, tildes, mayúsculas, todo esto, porque también entendamos que este va a ser su primer prototipo de trabajo, ¿no? O sea, lo que ustedes muestren aquí es un resultado de lo que ustedes pueden lograr hacer. Entonces, si ustedes presentan algo mal redactado, con faltas ortográficas, lo que le van a demostrar al reclutador, y se los digo porque yo he estado del otro lado, es una persona que probablemente si le manda a hacer un informe, también lo haga con faltas ortográficas, también lo haga con mala redacción. Entonces, hay que ser muy pulcros en esta revisión. Entonces, no solamente basta con hacer un buen bosquejo, saber qué poner, poder hacer los ajustes para que realmente se evidencie lo que se busca en el puesto, tú lo tengas en tu currículum, sino que también hagas la revisión necesaria para que sea de la calidad más alta que puedas. Recuerda, y ese punto es importante, al describir tus experiencias, si tú puedes describir qué experiencias tuviste en los trabajos que estuviste y señalas los hechos que evidencian cómo desarrollaste esa habilidad que has puesto, esto se llama logro y es lo mejor que pueden hacer, porque va a ayudar a la empresa a que pueda determinar que ustedes tienen esa habilidad que están buscando. Además, pueden también incluir una sección de habilidades donde puedas resaltar algunas, desarrolla alguna capacidad relevante en tus estudios. Hay que pensar bien qué es lo que hicimos. Hacer esta introspección, ¿qué fue lo que hiciste en toda tu vida? A veces hay, por ejemplo, ¿no? Pertenecí a un grupo de voluntariado. Eso para ustedes, o hice deporte, hago karate. Eso para ustedes de repente es poco relevante, pero la verdad una persona que hace una disciplina deportiva es disciplinada, es responsable. O una persona, como les mencionaba, ¿no? Que hizo voluntariado, es una persona que tiene empatía. Entonces, si vas a trabajar en servicio al cliente, es importante que pongas esto, porque sí, demuestras que tienes esta habilidad. Exacto, muy bien, Carlos. También podrías demostrar tus logros en algún estudio realizado, ¿no? Eso puede demostrar que fuiste responsable, que fuiste empeñoso, etcétera. John dice, buenas noches, si deseo postular una oferta laboral en otras provincias, ¿debo conseguir
¿Debo seguir poniendo mi dirección actual? Sí, pones tu dirección actual y abajo de tu dirección pones que podrías ajustar tu vivienda dependiendo de la provincia en donde pudieras laborar. Tienes que poner esa parte, o sea, pones un asterisco o un paréntesis, pero lo pones resaltado incluso para que cuando se lea tu currículum se sabe que actualmente vives en una dirección, pero que no tendrías ningún problema en caso tuvieras que cambiar de domicilio por cuestiones de trabajo. Otro punto importante es el lenguaje efectivo. Hay que usar un buen lenguaje dentro del currículum. Palabras como alcancé, dirigí, organicé, investigué, incrementé, desarrollé, supervisé, reduje, coordiné, produje, implementé. Si se dan cuenta, son verbos fuertes, son verbos potentes, son verbos de acción. Son verbos que transmiten que ustedes realmente se comprometieron con una acción y la lograron. Segundo, utiliza oraciones cortas. Esto crea el efecto del currículum vitae contundente y conciso. No se vayan en palabras, porque esas palabras van a existir en la entrevista laboral. Ahorita sean lo más concisos posibles y contundentes. No desaprovechen espacios en el currículum vitae llenándolo de palabras que no son necesarias. Utilicen siempre un lenguaje positivo. Hablen de lo que hicieron, no de lo que no hicieron. Acuérdense que tienen que vender una imagen. Ustedes son su principal negocio. Siempre hablen de lo que hicieron, cómo les fue. Un lenguaje positivo va a ayudar muchísimo en un currículum vitae. Ya casi llegando al final, vamos a hablar de algunas reglas de oro. Primero, un buen currículum vitae se escribe en una página. A lo sumo, 2, no más. Un currículum vitae que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas, no es necesario. No pongan sus certificados. Si los requieren, se los van a pedir. No los pongan. Un currículum vitae a lo sumo tiene 2 páginas. ¿Por qué? Porque el reclutador, imagínense, tiene que leer, ya, no cientos, tiene que leer 20, 30, 40 currículums. ¿Realmente creen que llegan siquiera al final de la primera página? Les garantizo que con las justas si ven la primera, no pasan a la segunda. Por eso no hagan más de 2 páginas, tienen que ser currículos vitae totalmente impactantes, concisos y contundentes, que a lo sumo sean de 2 páginas y que describan aquello que los publicite lo suficiente para que sirva como de llave para que lleguen a la entrevista laboral. Segundo, demuestren en el currículum vitae que reúnes todas las exigencias del puesto de trabajo. Por eso es importante que leas bien la oferta laboral y puedas identificar algunas palabras claves que puedas evidenciar en tu currículum para generar esta coherencia y que el reclutador pueda ver si es que sí, efectivamente, lo que estás diciendo tiene que ver con lo que ellos están buscando. Janet me pregunta, ¿se pueden poner referencias de trabajos? Sí, hablábamos de eso al inicio de la sesión. Son 3 referencias. Siempre tienen que haber 3 referencias como mínimo. El currículum vitae se debe enviar siempre en original. Bueno, esto ya ahorita se manda mucho en digital, pero si tienen que llevarlo en físico, no saquen la fotocopia de su currículum, siempre lleven lo original. Sé que lo saben, pero es importante recalcarlo. Un buen currículum vitae debe estar bien estructurado. No, por ejemplo, empiezan su nombre, sus datos abajo, habilidades. Recuerden también, hay un orden para las experiencias laborales, es de la más reciente a la más antigua, no pongan la más antigua, después la más reciente, porque recuerden, el reclutador no tiene mucho tiempo, un currículum que no está bien estructurado, que no está bien organizado, no da esas ganas de leer y probablemente pierdan la opción porque simplemente no están sabiendo aprovechar su propia estructura. Sé creativo sin dejar de ser formal. Y esta parte es importante y lo vamos a ver cuando pasemos a currículums de currículums vitae de impacto versión 2. Ahí vamos a ver un poco de creatividad en nuestros currículums. Perdón, Carlos menciona, en el caso de los estudios y las experiencias laborales, ¿se siguen poniendo las fechas de dónde se realizaron o ya no? Sí, siempre se pone la fecha y la institución. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Y la institución. Lo que les mencionaba, no sean creativos sin dejar de ser formales. Como les decía, el currículum es un elemento publicitario que tiene que
su objetivo principal es llamar la atención. Entonces, sean creativos. Si se dan cuenta, ahora pueden poner, por ejemplo, habilidad de liderazgo y estrellitas, o inglés, por ejemplo, idiomas, inglés, escrito, y pueden poner estrellitas hasta cuándo saben escrito. O sea, hay algunas formas de ser creativos en los currículums, es totalmente válido porque la idea es que les sirva como un elemento publicitario y que llame la atención, pero no dejen de ser formal, no lo lleven, por ejemplo, en una hoja rosada, por poner un ejemplo, ¿no? No lo hagan sin coherencia, sin estructura, tratemos de, sin dejar de ser formal, tratar de alguna manera ser creativos. Y por último, destaca tus cualidades, pero nunca mientas. Como les dije, pongan lo mejor de ustedes, pero tampoco mientan, porque eso sí va a ir muy en contra de su reputación. Y la reputación, así como otros grandes valores, es algo que es muy difícil de construir, y cuando se destruye es muy difícil de volver a construir. Entonces, siempre dense cuenta que no pueden mentir, pero sí pongan o destaquen sus cualidades, sobre todo las que van muy ligadas a la oferta de trabajo. Con eso los dejo en una reflexión final. Nadie está demasiado ocupado, es solo cuestión de prioridades. Si pensamos que la empleabilidad es solo cuando nos quedamos sin trabajo, probablemente nuestro currículum lo hagamos cuando nos quedamos desempleados. Y no es así. Tenemos que mantener actualizado nuestro currículum siempre, siempre. Debemos mantener actualizado nuestro currículum siempre. Así estemos trabajando. Si llevamos un curso, pongámoslo. Y también veamos cómo alimentar nuestro currículum, qué nos está faltando. De repente hay que estudiar algo más, hay que llevar alguna habilidad adicional, hay que generar algún logro importante para poderlo poner. Entonces, no digamos que no tenemos tiempo, luego mi currículum no es mi prioridad. Nuestra empleabilidad tiene que ser nuestra prioridad, así que hay que darnos el tiempo de hacerlo, tengamos o no tengamos trabajo. Sobre todo, o sea, si no tenemos, lo vamos a hacer. Si tenemos, hay que hacerlo y actualizarlo. Con esto llegamos al final de la clase. La próxima sesión vamos a ver currículum vitae de alto impacto versión 2, ya vamos a ver casos más puntuales, vamos a ver qué debe llevar, qué no debe llevar, qué es lo que ve un reclutador primero y qué no. Espero tenerlos conmigo en la próxima sesión. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Ximena Briceño. Este es mi correo, mx.bricenosilva@gmail.com. Si desean escribirme, háganlo. Con mucho gusto voy a poderlos apoyar. Me encanta lo que hago, así que voy a estar feliz de poder leer sus correos. Me especializo en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y en habilidades blandas. Ahora sí, con esto me despido porque estamos un poco con la hora. Solo para contestar un par de preguntas, me preguntan qué debe poner en nuestro CV las referencias laborales. ¿Se debe poner en nuestro CV las referencias laborales? Sí, John, lo dije en la sesión al inicio, son 3 referencias las que debemos poner. ¿Hay alguna herramienta que nos permita hacer nuestro CV? Hay veces que es engorroso, lo sé, es verdad. Hay herramientas que es engorroso, pero sí tenemos que hacerlo. Y sí hay algunas herramientas en internet, de hecho lo voy a compartir en la siguiente clase. Hay herramientas que pueden ayudarnos a aligerar el trabajo, pero también las puedes hacer tú mismo. O sea, hay herramientas ya, páginas web que te ayudan, y también las puedes hacer tú mismo. Puedes usar un poco de Corel, alguna herramienta, o el mismo Word, solamente saber cómo puedes estructurarlo y vas a ver que se va a seguir viendo atractivo. Y por último, Janet también me preguntaba, ¿el reclutador qué es lo primero que ve? Va a depender de lo que se está buscando en el trabajo, pero normalmente lo que va a ver es tu última experiencia laboral, va a ver cuánto tiempo tuviste en tus 2 últimas experiencias laborales, dependiendo. Por eso les digo, dependiendo del puesto, pero pongamos que es un puesto medio, va a ver cuánto tiempo de permanencia tuviste en tus 2 últimos trabajos, qué fue lo que hiciste, va a ver tus logros, cuáles son los logros más relevantes que tuviste, para con eso sacar qué habilidades tienes, si sabes trabajar en equipo, ¿no? Etcétera. Eso es lo que en principio va a ver que tengas, ¿no? Y dependiendo de la oferta laboral. Dependiendo de la oferta laboral, va a seguir viendo otros puntos de tu currículum. Bueno, ahora sí, con esto los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la siguiente sesión.